Hola, ¿qué tal, pato? ¿Cómo está? ¿Tú eres bien? Oh, beber mucho, ¿ah? Beber mucho agua. ¿Cómo? ¿Cómo se dice? ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Hola? ¿Menja? Tampoco. Aquí, espera. No, menja. Aquí, espera. Aquí. Bigyan mo ng ano, mais. Sumusunod sa tao, no? Ang galing. Ito mga anak nila. Ay, sila yung nanay, tatay. Tapos ito mga... Magkaiba? Iba yan. Kasi iba yung ulo niya. Cool eh.